Bueno gente, en este video les vamos a mostrar qué es y qué significa el entrenamiento troyano. Vamos a dar previamente un pantallazo con las directivas y con las bases con las que contamos y en las que basamos el entrenamiento troyano. Luego vamos a analizar punto por punto en qué consiste cada uno y luego en futuros videos lo vamos a analizar por separado. Todo esto para que sepan cómo nos manejamos en los gimnasios Troya. Y la primera directiva de todas es que el entrenamiento troyano no es una moda. La moda son pasajeras, te imponen gustos, y la idea es que sea un entrenamiento sostenible en el tiempo, que sirva tanto hoy como dentro de 20 años. Que por más que vengan nuevas modalidades, este entrenamiento siga siendo efectivo al paso de los años. En base a esta directiva deviene la segunda, que es que el entrenamiento se basa en la salud. No es ocio, no es algo momentáneo, es salud. ¿Y qué entendemos nosotros por salud? Que un cuerpo sea vital, móvil, flexible, simétrico, compensado, que tenga fuerza. La tercera directiva es que es adaptable. Tengas el entrenamiento o el estado que tengas o el pasado deportivo que tengas, el entrenamiento troyano va a saber adaptarlo a tus necesidades. Por lo tanto también es objetivizado, porque no todos quieren tener un estado atlético supremo o no todos quieren competir. No todos tienen el mismo objetivo. Sí, lo que siempre vamos a tratar de lograr es que llegues a tu máximo. El máximo que vos puedas lograr con tus condiciones y tus necesidades. Y haciendo un pequeño paréntesis y volviendo al tema de la salud, queremos comentarte que es un entrenamiento cuidado, donde tratamos de a toda costa evitar y prevenir lesiones. Al estar dirigido por osteópatas, contamos con las herramientas para lograrlo. También una de las ideas de este entrenamiento es fomentar las relaciones entre personas, las relaciones humanas y el compañerismo. La idea es que vayas a entrenar, pero que también puedas despejar la cabeza, pero sin descuidar el entrenamiento. Otra de las directivas, que para mí es una de las más importantes, es que es trasladable. Que el entrenamiento pueda seguir puertas afuera del gimnasio. Formarlo o transformarlo o que sea un estilo de vida. Ya sea postura, ya sea qué comer, ya sea si vas a jugar un partido de fútbol, sepas cómo entrar en calor, cómo volver a la calma, qué te sirve, qué no, qué podés hacer y qué no. Lo que queremos transmitir es que el entrenamiento y las directivas puedan seguir puertas afuera del gimnasio. Imagínense que si entrenan 1 hora por día los 7 días de la semana, son 7 horas a la semana. El día tiene 24 horas, la semana 168. Son 7 horas contra 168. Más si por ejemplo trabajan todo el día sentados. Por eso necesitan una metodología o una ideología que pueda trascender las puertas del gimnasio. Y ahora vamos a hablar de cómo es el entrenamiento en sí. La idea del entrenamiento troyano es que trabaja el cuerpo como un todo. No trabajamos el cuerpo por partes, donde cada una hace un trabajo específico, sino que entendemos el cuerpo como una unidad, donde todas las estructuras trabajan en conjunto para ayudarse simétricamente a hacer un movimiento. Y para esto vas a necesitar, muy importante, una buena estructura y una buena base, que es de lo que consta la primera parte del entrenamiento. Generar estructura, simetría, una buena zona media, una buena base de fuerza, trabajar bien las articulaciones, trabajar la propiocepción, la estabilidad, la parte coordinativa y la parte cognitiva. Todo eso nos va a dar una buena base para poder trabajar luego el entrenamiento en sí. Y la base de este entrenamiento en sí es la fuerza, tanto dinámica como estática. Entrenamiento cuidado y compensado. Y luego devienen todos los complementos igualmente importantes, como la potencia, la velocidad, la resistencia, etcétera, etcétera. También lo que queremos lograr es trabajar músculos o estructuras que generalmente con ejercicios clásicos o metodologías básicas no llegan a estimularse. Como por ejemplo tal vez los músculos intrínsecos. ¿Y qué tipo de ejercicios utilizamos? Weightlifting, powerlifting,
entrenamiento funcional, entrenamiento militar, mucha gimnasia deportiva, escalada, etcétera, etcétera. Siempre orientado y periodizado en base a tus objetivos para sacar el mayor fruto posible. Y la última parte, y para nosotros una de las más importantes, tal vez más descuidadas o mal implementadas, es la flexibilidad. Y con flexibilidad también entendemos una buena vuelta a la calma, una buena recuperación, una mejora de la elongación, de la postura y evitar lesiones, obviamente. Es decir que para nosotros es un entrenamiento más, el entrenamiento de la flexibilidad. Tanto que contamos con sectores separados para trabajar esta flexibilidad y vuelta a la calma. Así como en el entrenamiento trabajamos el cuerpo como un todo, como un método funcional, donde el cuerpo trabaje en conjunto y compensado. Si hay un movimiento de empuje, va a haber uno de tirón. Lo mismo aplicamos en cuanto a la flexibilidad. De nuevo, cada persona es un mundo y un libro abierto, y cada persona necesita un trabajo y una personalización específica para ella misma. Entonces, resumiendo, podemos decir que el entrenamiento troyano se basa en las siguientes directivas. No es moda, es salud. Evita y previene lesiones. Es adaptable y objetivizado. Es trasladable. Fomenta el compañerismo. Trabaja el cuerpo como un todo, priorizando la base de estructura, fuerza, zona media y movilidad. Y trabaja la flexibilidad como un entrenamiento más. Aquí finaliza nuestro video de presentación. Te agradezco por quedarte, y si llegaste hasta acá, te pido que te suscribas, le des un me gusta y estés atento, porque vamos a estar subiendo y actualizando cursos donde vas a ver estos temas y muchísimos más.